Hace unos años estaba en una tienda y vi una placa que decía así: solía ser indeciso, pero ahora ya no estoy seguro. Ahora, podemos bromear acerca de ser indecisos y es gracioso, pero no tomar una decisión puede ser un problema grave, especialmente cuando otros dependen de la decisión que se debe tomar si la indecisión significa no resolver un problema, alguien que es indeciso, entonces tiene problemas para tomar una decisión sobre un asunto por varias razones. La indecisión puede provenir del temor a las consecuencias de tomar esa decisión o de complacer a las personas que se preocupan demasiado por los que piensan en qué dirán los otros, los demás, porque los paraliza al formular una decisión. Pero independientemente de por qué una persona puede dudar en decidir algo, algunos problemas no tienen el lujo de poder ser esperados a que se resuelva un asunto por ellos mismos. Deben resolverse de manera rápida y efectiva o pueden afectar negativamente la vida de otros. Y esto es precisamente la situación en la que se encontraba la iglesia original, la iglesia primera en el momento de Hechos 15. El capítulo comienza, si se recuerdan, porque lo hemos estado estudiando, comienza contándonos acerca de algunos hombres de Judea, es decir, en Jerusalén, vinieron a la iglesia en Antioquía, en Siria, bajo la pretensión de que habían sido enviados por los apóstoles y comenzaron a enseñar a la gente que los creyentes gentiles tenían que adherirse al ritual de la circuncisión en la ley de Moisés, o de lo contrario no podrían ser salvos. Eso era lo que estas personas estaban enseñando. Y aunque Pablo y Bernabé discutieron vehementemente contra estos hombres y sus enseñanzas que negaban el mensaje del evangelio solo por gracia, la iglesia no pudo llegar a ninguna conclusión establecida. Y así leemos en el versículo 2 de Hechos 15 que la iglesia de Antioquía decidió enviar a algunos de sus miembros, incluyendo a Pablo y Bernabé, a la iglesia de Jerusalén, para que los apóstoles y los ancianos tomaran una decisión sobre este asunto. Es decir, querían que los líderes de la iglesia de Jerusalén decidieran si Dios salvó a los gentiles únicamente por fe o si requería fe más obras, específicamente las obras de guardar la ley mosaica. Y así, mientras que leemos en este capítulo, aprendemos que después de haber enviado una delegación a Jerusalén sobre este problema doctrinal, los líderes de esta iglesia se reunieron para investigar el asunto en lo que se conoce como ahora famosamente el Concilio de Jerusalén. Y fue crítico que los hombres en este concilio fueran decisivos y definitivos para llegar a una conclusión, porque mucho dependía de esa decisión. Verán, el destino eterno no solo de los creyentes gentiles de su época, sino de millones de gentiles que vendrían después de ellos, incluyéndonos a unos de ustedes, se verían afectados por su veredicto. Se vieron enfrentados a decidir si la fe en Jesucristo y su muerte sustitutiva eran suficientes para la salvación, o si Él, Dios, requería algo más de la fe. Entonces pueden ver cuán serio era este problema y por qué era tan importante ser decisivo. Realmente, sin exageración, era una cuestión de cielo o infierno. Ahora, hace varias semanas antes de mis vacaciones, estábamos dedicados a estudiar cómo el Concilio de Jerusalén investigó este asunto. Y lo que descubrimos es que después de escuchar 3 discursos pronunciados por Pedro, el otro por Pablo y el otro por Barnabás, y luego Santiago, los presidentes del concilio, todos ofrecieron argumentos irrefutables de que los gentiles son salvos solo por la fe. Después de todo,
Santiago hizo una propuesta que esperaba que fuera aceptada por el concilio entero. Y esto es lo que él recomendó en Hechos 15, 19 y 20. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Ahora, con estas palabras, Santiago hace dos recomendaciones al concilio. Número uno, al afirmar que es su convicción de que los gentiles que se están volviendo a Cristo no deberían ser molestados por aquellos que dicen que necesitan ser circuncidados y guardar la ley mosaica para la salvación. Él recomienda entonces que todos los miembros del concilio se unan a él, manteniendo la misma convicción que la salvación es solamente por fe. Esa es la recomendación número uno. La recomendación segunda propone que el concilio escriba una carta a los cristianos gentiles, no solo diciéndoles su decisión de que no necesitaban ser circuncidados para ser salvos, sino también aconsejándoles que se abstengan de 4 prácticas particulares. Y la razón que da para aconsejarlos que se abstengan de estas 4 prácticas se encuentra en su declaración final en el versículo 21. Dice, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga. Ahora, la razón por la cual Santiago no quería que los cristianos gentiles se involucraran en estas 4 prácticas tiene que ver con el hecho de que estas prácticas están prohibidas en la ley mosaica, el Antiguo Testamento. Y dado que todo el pueblo judío de ese día sabía que estas eran prácticas prohibidas, porque asistían a los servicios de la sinagoga todos los sábados, donde se enseñaban, ellos oían la ley de Moisés ser enseñada. Por esa razón, si los cristianos gentiles se involucraban en estas actividades prohibidas, dañarían su testimonio de Cristo. ¿Cómo? Al ofender innecesariamente a los judíos, tanto a los judíos no salvos como a los judíos que eran creyentes. Ahora, aquí es donde dejamos nuestro estudio hace unas semanas, con Santiago expresando sus convicciones personales sobre el asunto y presentándole al concilio como una recomendación para su aprobación. Y lo que vamos a descubrir hoy es, y escuchen con mucha atención, no solo que el concilio fue decisivo al estar de acuerdo con Santiago y respaldar sus recomendaciones por unanimidad, sino también que, escuchen, al comunicar su decisión a los creyentes gentiles, hicieron todo lo posible en su poder para resolver este problema de una manera que promovió la unidad en la iglesia y provocó la sanidad donde anteriormente había dolor y confusión. Y al abordar y resolver el problema de la manera en que lo hicieron, el Concilio de Jerusalén, mis amigos, nos ha dado tremendas instrucciones sobre cómo resolver los conflictos en la iglesia cuando estos surgen. Verán, si el Concilio de Jerusalén no hubiese manejado este problema de la manera que lo hicieron, podría haber destruido la iglesia en varios frentes. Primero, amenazó con destruir la iglesia al introducir un evangelio falso que habría llevado a muchos extraviados a una eternidad sin Cristo, tratando de hacer obras para llegar al cielo. Hubiera estado perdido. Segundo lugar, amenazó con dividir la iglesia en 2 facciones, una judía y una gentil. La escritura dice que con Cristo la iglesia es una sola. Tercero, amenazó con destruir la iglesia al promover un egoísmo donde solo importaba tu propia salvación, descuidando del bienestar espiritual de otras personas, de modo que hubiera arruinado su testimonio, el testimonio de los gentiles ante el pueblo judío, hubiese sido ofensivo e insensible hacia ellos. Y cuarto, este problema amenazaba con destruir la iglesia al caer en un ambiente en el que las personas no pudieran descubrir cuál era el verdadero mensaje del evangelio en el mundo. Es decir, la pregunta hubiese sido muy difícil para alguien entender, ¿es por fe o es por trabajo, por obras? Y entonces todas estas cuestiones amenazadoras fueron abordadas en una forma sabia y ellos la pregunta de cómo salvarse se habría vuelto muy confuso, pero ellos con este concilio resolvieron la cuestión de cómo se salva una persona y luego comunicó su decisión a los creyentes gentiles. Y lo que queremos hacer hoy
al leer estos versículos es que vemos en esta sección, descubrimos los principios que usaron para resolver este asunto y transmitir su decisión a la iglesia. Y lo que vemos cómo se desarrolla esta sección en 3 principios. Estos son muy importantes. Es muy importante para nosotros. Escuchen, estos versículos son de naturaleza histórica, son muy importantes y relevantes para nosotros porque no solo resuelven la cuestión de cómo se salva una persona, sino los principios utilizados por el concilio para lograr la reconciliación dentro de la iglesia. Son los mismos principios que debemos poner en práctica cuando surge conflicto en nuestra iglesia. Un conflicto que amenaza con destruir. Siendo el primer principio se trataron el uno al otro como familia. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Y habiendo escuchado la recomendación de Santiago, lo primero que decidieron hacer los miembros del concilio, junto con la congregación, fue elegir a 2 hombres de la asamblea de Jerusalén para enviar a la iglesia en Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eso es lo que nos está diciendo. Y aparentemente hicieron esto para que nadie pudiera acusar a Pablo y a Bernabé de presentar un informe injusto o distorsionado de la decisión del concilio. Ellos decían, por supuesto, Pablo, ¿tú estás de acuerdo con ellos? No, uno de los hombres que eligieron fue un hombre llamado Judas, que se llamaba Barsabás, que significa hijo del sábado. Es parecido a nuestra palabra por el sábado. O sea, probablemente fue nombrado así, hijo del sábado, porque nació el sábado. Todo lo que sabemos sobre este hombre es lo que está escrito aquí, que él era un líder en la iglesia de Jerusalén y en el versículo 32 se les dijo que él era un profeta. No sabemos más nada de él. El otro hombre que fue elegido para ir a Antioquía era un hombre llamado Silas. Y a diferencia de Judas Barsabás, en el Nuevo Testamento revela bastante sobre Silas. Él también era un líder en la iglesia de Jerusalén y un profeta, pero también se convertiría en el compañero del ministerio de Pablo en su segundo viaje misionero y luego serviría a Pedro como su secretario y escriba al registrar la primera carta de Pedro, y lo vemos en 5:12. Y así después de haber decidido enviar a estos 2 hombres juntos con Pablo y Bernabé de regreso a Antioquía para comunicar verbalmente y explicar la decisión que tomó el concilio, lo siguiente que hizo el concilio fue aceptar la recomendación de Santiago de escribir una carta a los creyentes gentiles, lo que explica claramente la decisión para que no hubiesen malentendidos. Hechos 15:23. Y enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Ahora, lo que leemos aquí es cómo comenzó la carta, con una apertura que era típica de todas las cartas de ese día, identificando tanto al remitente de la carta como a la persona a quien se envió la carta. Entonces, en este caso, la carta fue escrita por los miembros del Concilio de Jerusalén, tanto los apóstoles como los ancianos de la iglesia en Jerusalén, y estaba dirigido a los creyentes gentiles de 3 iglesias, la iglesia en la ciudad de Antioquía y las iglesias en las provincias de Siria y Cilicia. Pero escuchen atentamente, porque lo que quiero que noten no es simplemente la identidad de los escritores y destinatarios de esta carta, sino cómo se referencian a ellos. Eso es lo que yo quiero que noten. Tengan en cuenta que los apóstoles y los ancianos se llamaban a sí mismos hermanos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos. Y se refieren a los gentiles, a los que escriben como hermanos, a los hermanos en Antioquía y Siria y Cilicia, que son de los gentiles. Ahora, lo que quiero que vean es que el Concilio de Jerusalén hizo todo lo posible a propósito para asegurarse que los creyentes gentiles a los que se dirigían entendieran que esta carta provenía de hermanos en Cristo y que los consideraban a ellos hermanos en Cristo.
Verán, la forma en que esto realmente se lee en el texto griego destaca el énfasis que están poniendo en el hecho de que son hermanos en Cristo. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los... Ese es el pensamiento en griego, esa es la traducción. Esta fue una carta escrita por hermanos a hermanos y fue la forma en que los creyentes judíos hicieron saber a estos gentiles de inmediato, desde el principio, que habían rechazado la enseñanza de los judaizantes, los judíos que requerían la circuncisión como un requisito para salvación, porque los abrazaron como hermanos en Cristo, sabiendo y afirmando que eran salvos simplemente en la base de su fe en Cristo. Pero más allá de esta afirmación de aceptarlos como cristianos genuinos, el hecho de que el concilio se dirigió a sí mismos como hermanos entre ellos y a estos gentiles como hermanos, revela muchísimo sobre cómo resolver un conflicto en una iglesia local. Porque revela que cuando surge un conflicto y existe la posibilidad de que surjan todo tipo de malas actitudes, palabras hirientes, cosas así. Lo primero que debe hacer para evitar que esto suceda es reconocer que está tratando con tus hermanos y hermanas en Cristo, aquellos que pertenecen al Señor y en quienes en Él mora, y por lo tanto, la forma en que usted los trata, miren esto, es la misma manera que tratarían al Señor mismo. Ustedes ven, en el Nuevo Testamento deja en claro que Jesucristo se identifica con su pueblo de modo que lo que se les hace entonces a sus siguientes, Él lo considera que se le ha hecho a Él. El Señor enseñó esta misma verdad en Mateo 25, cuando habló sobre lo que sucederá cuando regrese al final del periodo de tribulación y tome asiento en su glorioso trono, y todas las naciones se reunirán delante de Él, mientras separa a los creyentes de los no creyentes. Y lo que dirá a los creyentes revelará la autenticidad de su fe, porque la forma en que trataron a los seguidores necesitados y perseguidos de Cristo durante los horribles años de la tribulación, en la forma en que lo trataron a Él. Y Jesús dijo que la manera en que tú los trataste a ellos, a los que eran necesitados y a los seguidores míos, esa es la manera en que tú me trataste a mí. Eso es lo que dice en Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Jesús es muy claro en cómo debemos tratar a sus seguidores, y es cómo lo tratamos, es como lo tratamos a Él. Y esta no es la única vez que Jesús, nuestro Señor, habló sobre algo como esto. Cuando Pablo se convirtió en el camino a Damasco, Jesús le dijo que al perseguir a sus seguidores, lo perseguía a Él. Estos dos incidentes no se limitan al maltrato de los creyentes siendo lo mismo que un maltrato de Cristo. Es mucho más amplio que esto. Usted ve, es un principio duradero que la forma en que uno trata a un seguidor de Cristo es la forma en que trata a Cristo mismo. En Mateo 18, versículos 1 al 5, es increíble. En aquel momento se acercaron los discípulos de Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y escuchen, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Ahora, quiero que entiendan esto.
aunque Jesús usó un niño literalmente en esta ilustración, el punto que él estaba haciendo fue que aquellos, especialmente, que aquellos que se convirtieron, era que aquellos que se convierten son como niños físicos en el sentido de ser confiados y humildes. Entonces, cuando él dice que aquellos que reciben a uno de estos niños en su nombre, lo reciben a él se está refiriendo al hecho de que la forma en que se trata a uno de sus seguidores convertidos, que es como un niño, es la forma en la que él es tratado. Escuchen, como seguidores de Cristo debemos ser amorosos y amables con todas las personas. Con todas las personas, no importa en qué estado espiritual estén. Sin embargo, debe haber una relación especial y un afecto reservado solo para los creyentes porque son familia. Son familia. La familia es especial. Y siempre que tengamos un problema con un hermano o hermana en Cristo, antes de decirles o hacer algo malo, es importante recordar nosotros mismos que Cristo vive en ellos, vive en esa persona. De modo que cómo los traten, cómo tú trates a esa persona, lo que les digan, cómo reaccionan en actitud hacia ellos, debe determinarse por cómo trataría al Señor. ¿Qué le dirías al Señor? ¿Y con qué actitud reaccionarías ante el Señor? Si Él estuviera parado en su presencia, porque en realidad Él está parado en tu presencia, morando en el cristiano que está delante de ti. Esos son pensamientos profundos que nosotros debemos pensar. Hace varios meses me encontré con esta cita de Charles Spurgeon y yo creo que la leí en un servicio en la noche, pero él explica lo que guía en cómo ve a un creyente en Cristo que el mundo considera insignificante. Spurgeon dijo, traed aquí al campesino más pobre. Imagínense a una mujer anciana, arrugada y demacrada por el trabajo y los años. Imagina que sea ignorante de todo aprendizaje, pero imagínense que en ella hay fe en Cristo y que en consecuencia el Espíritu Santo habita en ella. La reverenciaré sobre todos los emperadores y reyes, porque ella está por encima de ellos. ¿Qué son estos coronados sino hombres que tal vez han pasado por la matanza a un trono, mientras que ella ha sido elevada por la justicia de Jesús? Su dinastía es después de todo de crecimiento mundana, pero la de ella es de sangre real de los cielos. Ella tiene a Dios dentro de ella. Cristo está esperando recibirla en su dicha. Los habitantes del cielo sin ella no podrían ser perfeccionados, ni se cumpliría el propósito de Dios. Por lo tanto, ella es la más noble de los nobles. No juzguen según la vista de los ojos, sino juzguen según la mente de Dios y dejen que los pecadores salvos sean preciosos a tu vista. Ahora, el punto que quiero que vean es que cuando el Concilio de Jerusalén abordó un problema muy serio que había surgido en la primera iglesia, trataron a sus hermanos gentiles como familia. Y eso significa que eran gentiles y amables y eran llenos de compasión y tenían tacto para tratarlos mientras se esforzaban por lograr una resolución. Y así es exactamente como nosotros debemos lidiar con los problemas que surgen dentro de la iglesia con creyentes. Te aseguras de recordar que ellos son, lo que están tratando son miembros de la familia, que somos familia y que Cristo vive en ellos. Y que ellos, como dijo Spurgeon, son de la sangre real de los cielos. Y por lo tanto, los tratas y hablas con ellos de acuerdo a eso. Y así, el primer principio utilizado por el Concilio de Jerusalén para resolver un conflicto en las iglesias es que trataron el uno al otro como familia. Es tan importante. Pero a medida que la carta continúa, vemos un segundo principio utilizado por el Consejo de Jerusalén para resolver un conflicto en la iglesia, y es que comprenden cuáles son asuntos que no podrían ser comprometidos y cuestiones que podrían ser comprometidos, llegar a un acuerdo. Versículo 24, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, al sumergirse en el contenido y la sustancia de la carta, lo primero que el Concilio de Jerusalén quería que supieran estos creyentes gentiles es que
condenaron la enseñanza de los hombres que fueron a la iglesia de ellos insistiendo en la circuncisión como un requisito para la salvación. Esos hombres no eran representantes autorizados, ni los líderes de la iglesia de Jerusalén les dieron ninguna instrucción para pronunciar palabras tan perturbadoras que inquietaban las almas de estos creyentes y gentiles. Y al perturbar sus almas, el pensamiento es que su enseñanza sobre la necesidad de ser circuncidados para la salvación dejó a estos creyentes gentiles sintiéndose confundidos y ansiosos porque les robaron la seguridad de su salvación. Piensen cómo usted se sentiría si algunos maestros que suenan impresionantes vinieran a Alexa y comenzaran a enseñar algo completamente contrario a lo que te han enseñado acerca de la salvación, siendo por gracia. Eso ciertamente sería perturbador y lo dejaría a ustedes en un estado de ansiedad y confusión sobre su propia alma, en cuanto preguntándose, ¿estoy salvo o no? ¿Estoy perdido? Son elocuentes, son personas aprendidas, pero ustedes perderían la seguridad de su salvación. Entonces, todas estas personas eran nuevos en la iglesia, en la fe. Entonces, lo primero que el concilio quería dejar en claro es que no aprobaron a estos falsos maestros o sus falsas enseñanzas, y eso había causado un problema en la antigüedad. Sin embargo, habían ciertos hombres de los que sí aprobaban, y estos hombres fueron enviados a ellos para explicar la decisión del concilio sobre el tema de la salvación. Entonces, 15 del 25 al 27, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quien también os informarán de las mismas cosas verbalmente. Con estas palabras, el concilio comienza a contarles sobre las decisiones que han tomado con respecto al tema de la salvación, ya sea por fe o por obras. Y han llegado a estas decisiones por unanimidad. Eso es lo que significa cuando dice que es de una sola mente, siendo de una sola opinión. Entonces, su primera decisión es enviarle a algunos hombres de su iglesia, Judas, Barsabás y Silas, hombres que acompañarían a Bernabé y a Pablo mientras viajaban de regreso a Antioquía. Y observe cómo se refieren a Bernabé y Pablo. Nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que arriesgaron sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón para hablar de Bernabé y Pablo de esta manera es para poner su sello de aprobación sobre ellos, aquellos que están dedicados a Cristo y al Evangelio, en contraste con los falsos maestros que los han molestado con la herejía. Estos hombres sí aprobamos, de aquellos dos no, de aquellos que los están no. Pero el punto de mencionar a estos 4 hombres que las están enviando es enfatizar que tienen su aprobación. Ellos son oficialmente nuestros representantes. Después de haberles dicho que los hombres de su iglesia que los habían molestado no fueron enviados por ellos como sus representantes, ahora les cuentan sobre algunos hombres de su iglesia a quienes se les están enviando y sí son sus representantes, es decir, Judas, Barsabás, Silas, junto con Bernabé y Pablo. Y lo que estos 4 hombres van a hacer es explicar y aclarar la decisión que el concilio ha tomado respecto si los gentiles son salvos por fe o por obras. Y su decisión se explica en los versículos 28 y 29. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Eso es el final. Ahora, estas son las palabras que los gentiles en Antioquía estaban esperando escuchar, estaban esperando por esta palabra, porque estas palabras el concilio les está diciendo cuál fue la decisión unánime a la que llegaron con respecto al requisito de la salvación. Eso es lo que le están diciendo. Al decirles su decisión, le dicen, no tienes que estar circuncidado para ser salvo. Pero al decirles su decisión, quieren que entiendan que esta no es simplemente su opinión. No es una decisión de vamos un grupo de hombres que se juntaron y dicen, No. Su decisión es lo que el Espíritu Santo los ha llevado a decidir. Su decisión se basa en lo que el Espíritu Santo les ha demostrado ser la verdad.
ellos no están actuando independientemente. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabían que esta era la mente del Espíritu en este asunto? No hay indicio de que lo leímos antes en Hechos 15, de que ningún profeta pronunciara una declaración profética declarando una palabra inspirada de Dios. Entonces, ¿cómo guió el Espíritu Santo a estos hombres para que entendieran que su voluntad era que la salvación era por gracia y no palabras? Porque conocían la mente del Espíritu debido a los 3 discursos y argumentos dados por Pedro, Pablo, Bernabé y Santiago. Como recordarán, el argumento de Pedro fue que Dios ya reveló que salva a los gentiles por gracia. Ya lo hizo, porque así es como salvó al gentil Cornelio y su familia. Él lo ha hecho ya, y fue por gracia. Pablo y Bernabé argumentaron que Dios respaldó su mensaje a los gentiles de salvación por la fe en Cristo al otorgarles autenticar milagros. Si ellos hubiesen estado hablando de herejías, no hubiesen hecho milagros. Y Santiago argumentó que la salvación de los gentiles por fe, según lo informado por Pedro, es apoyada por los profetas del Antiguo Testamento, quienes predijeron que el Mesías, el hijo de David, haría de los gentiles creyentes su pueblo en fe, por fe. Entonces, basado en lo que Dios ya había hecho y la evidencia bíblica que lo respaldaba, era obvio cuál era la mente del Espíritu. Era lo que llamaríamos obvio. No habría que pensar. Por lo tanto, la decisión del concilio dirigida por el Espíritu fue que no se impondría ninguna carga, es decir, ningún requisito de carga para la salvación como la circuncisión. No se le pondría a los gentiles esa carga. Es decir, la pregunta planteada por la iglesia en Antioquía sobre cómo se salvan los gentiles ahora se responde. Y esa respuesta es que no hay nada que tengan que hacer para salvarse, sino lo que habían escuchado originalmente de Pablo y Bernabé. Y eso es creer en el Señor Jesucristo. Confía en Cristo y en Él solo para tu salvación. Eso es todo. Punto. El mensaje original, eso es. Sin embargo, y es grande sin embargo, si bien no se les imponía ninguna carga para la salvación, habían algunos requisitos que el concilio ahora les imponía. Y esos requisitos fueron los recomendados por Santiago, que debido a las sensibilidades judías, de esos días, de esa época en que vivían, los creyentes gentiles deberían abstenerse de 4 prácticas: cosas sacrificadas a los ídolos y de la sangre y de las cosas estranguladas y de la fornicación. Ahora, la última vez que estudiamos Hechos 15, analizamos cada una de estas prácticas y con la excepción de la fornicación o inmoralidad sexual, que es un absoluto moral, estos otros problemas son prácticas que el pueblo judío decidió no hacer. No querían participar, o la ley mosaica lo prohibió específicamente. Y como señalé anteriormente, la razón por la cual el concilio de Jerusalén les dijo a los gentiles que se abstuvieran de estas prácticas es porque dañarían su testimonio de Cristo con el pueblo judío, tanto aquellos judíos que estaban salvos como aquellos judíos que se sentían inclinados a escucharlos hablar de Cristo mientras estaban involucrados. Hubiese sido ofensivo a los judíos si estaban involucrados en comportamientos que parecían espantosos. Ahora, escuchen atentamente. Todas estas cosas de las que se les dice a estos gentiles que se abstengan, aparte de la inmoralidad sexual, no pretenden ser reglas estrictas a largo plazo del Nuevo Testamento que todos los cristianos de todas las épocas, de todos los siglos deben observar en todo momento. Estas no son leyes inflexibles que debemos observar hoy, pero más bien estas eran prácticas que molestaban profundamente tanto a los judíos en el primer siglo, que por el amor de Cristo no debían ser practicadas por los cristianos gentiles. No porque existiera inherentemente maldad, sino simplemente porque practicarlas podría obstaculizar su testimonio de Cristo y su testimonio de Él. Por lo tanto, estos temas entran en la categoría de lo que hoy se llama temas de libertad, que son a veces son llamados cosas grises, que no son blanco o negro, que son prácticas que la Biblia no ordena ni condena, de modo que nos toca decidir si nos sentimos cómodos haciéndolo. Y lo que determina si nos sentimos cómodos haciéndolo es si nuestra conciencia nos molesta por tales prácticas. Y esto es precisamente de lo que Pablo estaba hablando en Romanos 14, versículos 22 y 23, que dice: la fe que tú tienes
Él no está hablando de fe en salvación. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, lo que dice Pablo es que si tu conciencia no te condena, si practicas una determinada cosa o actividad, en este caso comer alimentos que habían sido sacrificados a un ídolo, entonces siéntete libre de comerlos, si no te molesta. Si tienes conciencia clara, hazlo. Pero si tienes alguna duda al respecto, si tu conciencia no está clara al respecto, si no puedes hacer esta actividad con una conciencia clara y tranquila, convencida de que está bien ante Dios, incluso si no está prohibido por las escrituras, entonces hacer tal actividad sería pecado para ti. Verás, esto es lo que pasa con los asuntos de libertad. Escuchen atentamente. Lo que una persona consideraría un comportamiento pecaminoso, porque su conciencia lo molestaría si participara en esta actividad, otra persona consideraría que está bien hacerlo, porque su conciencia no se molesta por eso, no le molesta. Ese es lo que se llama un asunto de libertad. Está mal para una persona, pero no para la otra. R.C. Sproul explicó esta verdad de esta manera. Algunas personas crecieron creyendo que usar lápiz labial o jugar a las cartas o ir al cine era uno de los peores pecados. Cuando me preguntaron sobre esto, dije, si crees que es pecado usar lápiz labial, entonces para ti es pecado usarlo, porque estás actuando en contra de tu conciencia, y ese es el principio. Yo recuerdo un incidente hace años sobre un hombre que recientemente había comenzado a venir a Lakeside y me preguntó si podía venir a mi casa un domingo por la tarde para usar nuestro teléfono. Esta era la era anterior de los teléfonos celulares y su teléfono fijo no había sido instalado. Entonces dije, claro, ven cuando quieras. Cuando él llegó a mi casa y vio que estaba viendo un partido de fútbol en la televisión, dijo, oh, yo nunca puedo ver fútbol el domingo. Ahora, la Biblia no dice nada sobre fútbol o televisión. La Biblia no dice nada qué actividades son aceptables para un domingo por la tarde. Pero este hombre fue criado para creer que en un hogar que creían que el fútbol, en lo que él consideraba un día sagrado, estaba mal. Y por lo tanto, habría estado mal para él ver el partido porque lo consideraba pecado, y para él habría sido pecado. Pero no era pecado para mí. Mi actitud hacia viendo mi equipo perder quizás hubiera sido pecaminosa, pero la actividad de verlos no fue pecado para mí. Entonces, así es como funcionan los temas de libertad, y lo que el Concilio de Jerusalén les está diciendo a los creyentes gentiles es que debido a que algunos judíos consideran que estos temas son pecaminosos, por el momento tú debes abstenerse por el momento de ellos, y así no obstaculizar el testimonio de Cristo. Ahora, lo que quiero que veas de todo esto es el principio de cuán sabio fue el Concilio de Jerusalén al tratar con estos gentiles. Y se ve su sabiduría en el hecho de que se negaron a comprometerse en el tema de la salvación. Pero no tuvieron ningún problema en comprometerse en estos temas de libertad. Y eso, mis amigos, es una verdad increíble de comprender. Nunca, hay personas que nunca lo han entendido. Usted ve, siempre habrán problemas que surgen en una iglesia local, y algunos de esos problemas son de naturaleza doctrinal, que involucran la verdad del evangelio, la deidad de Cristo, la naturaleza de la expiación, el significado de la fe y el arrepentimiento y la gracia. Y quizás pueden ser cosas que no sean cosas bíblicas, que realmente están en la palabra, que nunca deben ser comprometidas, no deben ser alterados o ajustados, y tienen que ser combatidos y defendidos contra todos los asaltos. A esto se refería Judas cuando dijo que debemos. Este es el libro de Judas. En el versículo 3 dice, contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos.
La fe de la que habla Judas no es nuestra fe personal, sino el mensaje y el contenido del Evangelio. Y esto es algo que nunca comprometemos. Específicamente el Evangelio. No, nunca lo debemos comprometer. Preferiríamos morir que comprometer estas verdades. Y el Concilio de Jerusalén entendió esto. Y es por eso que se mantuvieron firmes en la salvación solo por la fe, a pesar de que esto inevitablemente provocaría una profunda oposición de algunos judíos, incluso dentro de su propia iglesia. Pero hay otros asuntos que no son absolutos bíblicos. Y está bien comprometerse en estos temas. ¿Me entienden? ¿Me escuchan? Está bien comprometerse en estos temas porque al hacerlo no está violando ninguna escritura. Algunos cristianos tienden a escuchar la palabra compromiso e inmediatamente piensan que está mal. Pero la palabra compromiso no es incorrecto. Es solamente incorrecto cuando es un compromiso doctrinal, pero hay un tipo de correcto compromiso que no afecta la verdad doctrinal. Simplemente se adapta a los deseos de los demás. Escuche, cada pareja casada sabe que debe hacer concesiones y compromisos en un matrimonio si ese matrimonio va a sobrevivir. Cada amistad, cada relación debe tener algunos compromisos o no durará porque nadie puede manejar una relación con alguien que siempre insiste en salirse con la suya. Y entonces los compromisos tienen que suceder y es bueno que sucedan. Y es bueno que suceda en la iglesia local. Los compromisos en la iglesia que no son de naturaleza doctrinal también son buenos. ¿Por qué? Porque esta es la forma en que estimamos a los demás más importantes que nosotros. Y esta es la forma en que demostramos nuestro amor por los demás al poner sus preferencias por encima de nuestras preferencias. Y eso es exactamente lo que hizo el Concilio de Jerusalén. Sabían que no podían comprometer la verdad del Evangelio, pero estaban de acuerdo al instruir a los gentiles a abstenerse de estos asuntos de libertad. Y déjenme decirles que este no es un problema pequeño. Ha habido muchas iglesias y muchos cristianos que fueron destruidos porque la gente no sabía la diferencia entre el compromiso doctrinal y el compromiso no doctrinal. Y por eso trataron todos los asuntos como si fueran una negación de la fe. Asuntos de carácter personal o de preferencia, de cómo nos vestimos, preferencias musicales, gustos personales, tipos de entretenimiento, el nivel de vida que elegimos para nosotros. Y cuando tratamos este tipo de problemas como si fueran absolutos bíblicos, entonces somos culpables de legalismo cristiano, estableciendo preferencias personales como si fueran estándares para todos los creyentes, y es algo mortal que ha mantenido a muchas personas fuera del cristianismo. ¿Se dan cuenta? Porque han estado expuestos a un cristianismo que es simplemente un montón de reglas inspiradas por el hombre y no tienen nada que ver con Cristo ni la gracia. Es una serie de cosas que debes y no debes hacer. Y nada de eso tiene que ver con Cristo, con la gracia de Cristo y la verdad y piedad. Un hombre sobre el que leí dijo que esto sobre su lucha con el legalismo. Comentó que creció en un lugar legalista donde el uso de pintura de uña era suficiente para condenar al infierno. Dijo, rechacé el legalismo intelectual y teológico, pero casi 40 años después todavía estoy luchando con él emocionalmente. Y hay muchas personas como él. Gracias a Dios que el Concilio de Jerusalén sabía la diferencia entre el compromiso doctrinal, que siempre está mal, y el compromiso práctico sobre asuntos no doctrinales, lo cual es para el bien de la iglesia. Y que tengamos la sabiduría nosotros de saber la diferencia y seguir el ejemplo de ellos. Pero todavía hay un principio final utilizado por el concilio para lograr la reconciliación dentro de la iglesia cuando surgen conflictos, y es que se aseguraron de que no había un entendimiento incorrecto de la verdad. El versículo 30 al 30. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y cuando la leyeron se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. O sea, habiendo decidido que Judas, Barsabás y Silas viajarían con Pablo y Barnabás de regreso a Antioquía, junto
estos versículos nos dicen lo que pasó cuando ellos llegaron y ellos reunieron a la congregación y les leyeron la carta del concilio, lo que obviamente hizo que se regocijaran porque afirmaba que ya estaban salvados, ya estaban salvos y no necesitaban nada más para salvarse. Y la ansiedad se desvaneció de ellos y ahora podían disfrutar de su salvación en lugar de preocuparse por ella. Y luego leemos que Judas y Silas, que eran profetas, le dieron a la congregación un largo mensaje que los alentó y los fortaleció. Ahora, es fácil pasar por alto este mensaje dado a estos dos hombres, pero es importante y nos ayuda a comprender la sabiduría del Concilio de Jerusalén y su esfuerzo por ser conciliadores y ayudar a los creyentes gentiles. Parece que la razón, ustedes ven, por la que Judas y Silas hablaron con la congregación fue para aclarar el contenido de la carta y asegurarse de que entendieran exactamente lo que decía y lo que no decía. Sin duda, querían que todos estuvieran en la misma página, como dicen. Lo explicaron y afirmaron que la salvación fue únicamente por la gracia de Dios, además de ayudarlos a comprender por qué tenían que abstenerse de las 4 prácticas y la importancia de no ofender a los judíos por el bien del Evangelio. Eso fueron en más detalle acerca de esto. Ah, y el principio que sacamos de esto es que cuando hay un conflicto en la iglesia y surgen problemas en la iglesia, es crítico que al resolver el problema haya una buena comunicación para que nadie malinterprete la decisión tomada por el liderazgo de la iglesia. No den eso por dado. Si las personas están confundidas y no entienden lo que se ha decidido, entonces solo deja espacio para que surjan más conflictos. Entonces, muy sabiamente, el concilio decidió asegurarse de que la congregación de Antioquía entendiera exactamente la decisión que habían tomado. Y luego en los versos finales de esta sección, Lucas nos dice cómo termina este episodio. Versículos 33 al 35. Y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas les pareció bien quedarse allí. Mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Entonces, después de pasar un tiempo con la congregación, Judas y Silas regresaron a Jerusalén a la iglesia de ellos. Y en el versículo 34 afirma que Silas permaneció allí, lo que me parece una contradicción con lo que se acaba de decir, pero no lo es. Porque nos dice que Silas se quedó. Pero quiero que entiendan que no es una contradicción. Es más, este versículo no se encuentra en muchos de los manuscritos del Nuevo Testamento. La mayoría de los estudiosos creen que un escriba lo agregó más tarde como un intento de explicar por qué Silas está con Pablo en Antioquía en el versículo 40 para unirse a él en un segundo viaje misionero. Y al parecer, Silas fue a Jerusalén con Judas y luego se regresó a Antioquía. Pero lo que Lucas nos está diciendo aquí es que mientras Judas y Silas regresaron a Jerusalén, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Se quedaron enseñando a la gente tal como lo habían hecho antes que los falsos maestros vinieran e interrumpieran su ministerio. Y con esto llegamos al final de estos versículos que tratan este episodio del Concilio de Jerusalén. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que fue este concilio, porque se enfrentó a la mayor amenaza que había tenido la iglesia, la amenaza de distorsionar el evangelio de la gracia. Y esa verdad con coraje y sabiduría que trajeron una gran sanidad a los gentiles creyentes. Y al hacer esto, establecieron para siempre la verdad de que la salvación fue por gracia a través de fe en Cristo y nada más. Y nos han modelado su sabiduría sobre cómo resolver un problema en una iglesia. Tratarse el uno al otro como familia, comprender qué problemas no pueden ser comprometidos y en qué pueden comprometerse y asegurarse de que no hay malentendido de la verdad. Es importante que nadie aquí malinterprete la verdad sobre el Evangelio. Si estás perdido, no hay nada que puedas hacer por tu salvación. Sino cuando Jesús dijo,
hecho es. La, la, la deuda fue pagada, lo ha hecho todo. No hay nada que tú puedas añadir a la muerte de Cristo. Su muerte en la cruz fue lo que satisfació el- la- los requisitos de la salvación. Simplemente confía y descansa tu eterno destino a la obra de Cristo en la cruz. Confía en su muerte como el pago suficiente por todos tus pecados. Y eso es todo. Así que ven a Él y confía en Él para salvarte por su gracia. Si quieres hablar con alguno de nuestros pastores acerca de recibir al Señor, ¿y qué significa eso? ¿Quieres más clarificación? Nuestros pastores van a estar aquí al frente. Si tú conoces a Cristo, también tómalo a corazón y aplícalo. Voy a orar y luego Joel va a cantar. Padre, te damos las gracias por la sabiduría de estos hombres santos. Que los sigamos, Señor, el ejemplo de ellos. Que tú traigas estas verdades a nuestra mente cuando tengamos conflictos con otros. Que los tratemos y reconozcamos que tú vives en ellos, de que cómo los tratamos a ellos es como te tratamos a ti. No deberíamos ser tan cortantes con nuestras palabras, tener una actitud que no es tuya. Ayúdanos a saber la diferencia entre un asunto doctrinal en lo que no podemos comprometernos y en un asunto que no sea doctrinal en lo que podemos comprometer y llegar a un acuerdo. Protégenos, Señor, del legalismo. Aquellos que fueron crecidos en el legalismo, ayúdalos a salir de allí. Déjalos ver la gloriosa libertad que hay en Cristo. Que no haya malentendimiento de ninguno de estos temas. Ayúdanos a tratarnos como líderes, ayúdanos a comunicarnos con la congregación, de que entiendan, que podamos expresar las decisiones que son hechas y por qué son hechas, que promovamos la unidad y pedimos por aquellos que no te conocen, que le abras los ojos y que puedan ver tu gloria y que vengan a fe en Cristo. Te pedimos esto en tu nombre, Señor.